Señores, hay que destacar, valorar, empezando este programa, el hito conseguido por la empresa de aviación dominicana Arayet, dirigida por Víctor Pacheco. Volvió una aerolínea de bandera dominicana a los Estados Unidos de América en este primer vuelo de la empresa Arayet a New Jersey, y estuvo acompañado en primera línea de acción. El CEO de Arayet, Víctor Pacheco, estuvo acompañado por el ministro de Turismo, David Collado. Esto, repito, es un hito importante, un hito histórico, porque representa la reactivación de la aviación comercial privada de la República Dominicana a vuelos a los Estados Unidos de América. Yo particularmente felicito los avances que esta aerolínea dominicana ha venido haciendo en relativamente poco tiempo, un nivel de crecimiento y de expansión extraordinario que abre rutas no tan solo de mano de obra dominicana, no tan solo del hecho de que sea una compañía dominicana, sino que también se une a un mercado competitivo en donde podemos obtener mejores precios siempre y cuando se permita este amplio nivel de competencia como el que existe a nivel aeronáutico. Felicidades para Arayet y felicidades para la República Dominicana. Es un paso de avance en la historia aeronáutica nacional. Yo quiero poner las declaraciones de David Collado, el ministro de Turismo, porque en este hecho histórico él hace una crónica que el país tiene que escuchar, porque de aquí se pueden extraer muchas lecciones, incluso en términos personales. Vamos a escuchar este relato que hizo David Collado. Adelante, Isidro. Adelante, Isidro. De años se suma, iniciando con que hacía 30 años que una línea aérea dominicana no aterrizaba en la ciudad de Nueva York. Y eso tiene que llenarnos de orgullo a todos los dominicanos que estamos aquí. Felicidades, Víctor, por este logro que has realizado. Un gran emprendimiento que quizá durante los años muchas personas creían que tú estabas loco, que es lo grande este muchacho, que va a ser una línea aérea. Logró juntar a Boeing, logró juntar a Bain Capital, un fondo de inversión de 113.000 millones de dólares de capital, y hoy está aquí el primer vuelo. Felicidades, Víctor, por este emprendimiento. Quiero felicitar a Víctor Pacheco, quiero felicitar al ministro de Turismo, David Collado, por ese acuerdo de cielos abiertos también, que él mismo lo planteó en esa locución, que tenía 23 años que estaba estancado y que se firmó entre la República Dominicana y Estados Unidos, que el presidente Abinader le confió suscribir este acuerdo y todas las diligencias que se hicieron en ese sentido. Y yo creo que la República Dominicana realmente se apuntala como un destino importante, no solo ahora en materia turística, también en materia de aviación, con una empresa dominicana que está destacando lo mejor de lo nuestro. Ahí yo vi la foto del ministro de Turismo, David Collado, en una de las ventanas del avión, Víctor Pacheco en la otra, y el avión se llama Los Haitises, que promueve también uno de nuestros principales recursos naturales, que es muy apreciado por todos los dominicanos y la gente que viene a visitar nuestro país. Así que enhorabuena y estamos en buenas manos. Muchos éxitos que continúen para esta empresa de Arayet. Bien, buenos días, chicos, buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, ni de este rumbo de la mañana te apartes. Señores, la verdad que es un hito. Aquella persona, aquel dominicano, quiero decirlo con mucha claridad, que vive en Estados Unidos, que viaja con frecuencia, sabe lo que este gran paso significa. El que ha viajado desde hace más de 30 años y pudo tener la dicha, como lo tuvimos nosotros en su momento, poder volar a través de Dominicana de Aviación, la línea bandera nacional, cómo la República Dominicana tenía una identidad propia, un nombre propio en materia de aviación civil,
pero cómo luego desgraciadamente perdimos la categoría 1, nos mandaron al ostracismo por mucha irresponsabilidad que hubo en aquella época, y a partir de ahí estábamos en el zafacón de la historia. Los que viven en Estados Unidos de manera permanente, los que viajan con frecuencia, saben el ultraje, el maltrato, el menosprecio que históricamente hemos sufrido los dominicanos por parte de las líneas aéreas extranjeras que han dado servicio históricamente a la República Dominicana. No voy a mencionar sus nombres porque creo que ni siquiera eso merecen. Yo creo que hemos logrado el atisbo de nuestra independencia nacional en materia de aviación civil el día de ayer, con la apertura de esta ruta hacia Newark, New Jersey, hacia el área triestatal de Nueva York, aquellas zonas donde da servicio el aeropuerto internacional de Newark en New Jersey. Y creo que Víctor Pacheco, nuestro amigo desde hace unos cuantos años, un joven emprendedor desde sus inicios, es un salto que nos coloca a la vanguardia en materia de la aviación civil, pero es el primer paso. Y yo quiero decirle a Víctor Pacheco, a David Collado, a las autoridades dominicanas. Por cierto, ayer el presidente, aquí lo vemos para nuestros amigos que nos sintonizan en YouTube, como decía Julio Alberto, David Collado estuvo de una de las ventanas y sosteniendo la bandera dominicana, Víctor Pacheco del otro lado sosteniendo la bandera del estado de Nueva Jersey. Y la verdad es que fue bastante emocionante, pero es una gran responsabilidad que comienza el día de hoy. Hemos alcanzado un punto, pero todavía no hemos llegado. Hay que saludar este paso de avance, pero yo creo que hay que combinar, hay que urgir, hay que alentar y hay que comprometer a estos inversionistas, a las autoridades dominicanas, a que emprendan los esfuerzos que sean necesarios para que esto se mantenga y mejore en el tiempo, para que no solo sea a Newark, New Jersey, a Nueva York o a todos los estados de la Unión Americana, donde quiera que haya un dominicano, que haya un vuelo de Arajet como ahora nuestra línea bandera nacional. ¿Por qué no llamarle así? Porque en la realidad eso es lo que tenemos. Pero es grande el compromiso y yo sé que hay muchos dominicanos en este día que están contentos, están regocijados por lo que está pasando. $262 ticket de ida y vuelta en este momento es parte de la oferta que tiene, que ojalá se pueda mantener en el tiempo, porque yo pienso que eso reivindica la dignidad nacional del dominicano. Señores, los vejámenes, los atropellos que sufrimos de estas líneas aéreas, que han tratado a los dominicanos como cualquier cosa, inventándose excusas para retrasar vuelos. Problemas internos de ellos los hemos pagado históricamente los dominicanos. Cómo nos engañan, cómo nos vejan, cómo nos mienten. Todos esos maltratos hoy creo que va tocando el fin. Por eso yo urjo encarecida y vehementemente a las autoridades y a todas aquellas personas que tengan que ver con este paso, la ley de cielos abiertos. Todo esto ha sido un proceso. Hay que darle el crédito también a Adriano Espaillat, el senador estatal de Nueva York, porque él jugó un rol importantísimo en este aspecto para que esto se mantenga y mejore en el tiempo. El dominicano merecía este espaldarazo a su dignidad nacional. Yo espero que a partir de ahora los dominicanos hagan lo que sabemos que tenemos que hacer, y es soltar en banda a esas líneas aéreas irrespetuosas, a dos de manera particular que el dominicano conoce muy claro, pero que no vale ni la pena mencionar su nombre. Simplemente hay que soltarlas en banda y apoyar a esta línea bandera nacional que inauguró su ruta ayer a Newark, New Jersey, y que a partir de ahí lo que nos espera es grande, Dios mediante. En otro orden... Escúchame, Ernesto, decirle a los dominicanos que esto es un hito histórico, pero cuidado con meter ahora de que salami en la maleta, llevar frito verde, chicharrones, sancocho, vete en puta. Eso es casi inevitable. No, cuidado, porque es como nosotros primero yo valido 100% lo que dice Aníbal por lo irrespetuoso que eran otras aerolíneas con los dominicanos, señores. Eso es una desconsideración terrible. Retrasos señores, de todo. Miren, yo no quiero hablar de experiencia personal, pero lo que yo viví recientemente, eso es, yo no quiero hacerlo personal. Pero es... No, pero tienes que decirlo porque mucha gente lo pasa también. Retrasos
cuando vine la vez anterior, el vuelo debió salir a las 12:49. Salió a las 7 de la noche. Mierda. A las 7 de la noche. Ni una menta. Ni un cafecito de Y disculpa. después de mucha lucha, un valecito de $20 para tú comer. 7 horas esperando, sembrado en un aeropuerto, inventándose mentiras, Es excusas difícil, baratas, creyendo, subestimando la inteligencia del dominicano. Es difícil, hermano. O sea, es un irrespeto absoluto. Y yo llamo a los dominicanos y a las dominicanas, y llamo a Arayet también, para que se ponga las pilas, para que llene la ruta donde haya dominicanos de vuelos frecuentes, para que soltemos a esa gente en banda, que no se merece que los dominicanos estemos comprándole tickets para sus vuelos. Yo creo que es tiempo ya de independizarnos. Esta es la gran oportunidad que durante años ha estado esperando el pueblo dominicano para mandar, ya ustedes saben a dónde, a estas líneas aéreas irresponsables, abusivas, irrespetuosas, porque tienen el monopolio y lo han tenido durante años, han estado maltratando y humillando al dominicano. Basta ya. Basta ya, llegó la hora. Así que Arayet, Víctor Pacheco, David Collado, el presidente Abinader lo pusieron a hablar en el intercom del avión con los pasajeros en el vuelo que ayer estuvo, dando un mensaje de felicitación y de exhortación a aprovechar esta gran oportunidad. Tenemos que agarrarla, señores, miren, bien fuerte, fortalecer este salto. Todos los dominicanos apoyarla por dignidad, como planteaste. Bueno, vamos a unirnos a esas exclamaciones patrióticas de Aníbal y Julio Alberto. Le deseamos lo mejor a esa empresa en este momento, bandera nacional, y a los demás emprendedores que pudieran más adelante incursionar en esta área también. Creo que ahí está el ejemplo de Pacheco de que sí se puede. Y ojalá que en unos años tengamos otra gran línea aérea nacional. Y más adelante vamos claro Joel, que sí. Con nuestro querido Joel a hacer esas pesquisas. Miren, una noticia agridulce, y es interesante a nivel económico lo que está sucediendo, porque en el mismo día el moribundo, se puede decir, Ministerio de Economía, el moribundo Ministerio de Economía, que aparentemente va camino a desaparecer, va a ser absorbido por el Ministerio de Hacienda. No tiene quien le escriba. No tiene quien lo defienda, el Ministerio de Economía. Pero bien. A mí me duele tanto eso. El incumbente salió, el incumbente ni aparece en la prensa. Sería importante también poder conversar con él, Joel, con el anterior ministro de Economía. Sí, porque yo me enteré de algo. Abelisa, porque no sabemos. Yo me enteré de algo. Yo sé, escúchame que te interrumpa con la noticia importante que vas a dar, pero yo me enteré de algo que es muy preocupante. Y que fue que él se enteró como 2 días antes ya que se iba a eliminar el Ministerio de Economía. Y que por eso es que presenta su carta de renuncia. Esa fue la información, porque yo critiqué a Paveliza, porque yo dije, ven acá, pero este hombre no ha dicho nada. Pero usted no ha dicho nada, usted es ministro de Economía. Si yo fuera ministro de Economía, yo a uña y diente defiendo mi trabajo, porque defender su trabajo. Porque eliminar el Ministerio de Economía, que tu trabajo va a pasar a un tercer plano. Y supuestamente, ante esa situación, él presenta su carta de renuncia porque a él le informaron a última hora. Y que esas negociaciones le estuvo manejando Jochi Vicente. Entonces, yo le hice una crítica y me dijo una persona que es muy amiga de Paveliza, me dijo, no, tú estás siendo injusto con Pavel, porque Pavel él se enteró a última hora, fue de eso. Entonces yo digo, bueno, no tiene que, pero ¿qué pasó con Vamos a ver, y creo que también sería pertinente hacer el esfuerzo de conseguir al amigo Paveliza. Sí. Que es un gran economista, que es un gran economista, brillante economista. Profesor. Que podamos tener diferencias, pero es brillante. Sí, es brillante. Fue profesor mío en la Pucamaima, me dio clases en la Pucamaima. Y me gustaría saber su opinión sobre la fusión del Ministerio de Economía. Está dando duro el moribundo. El moribundo no suelta el guante. El ministerio publica otro informe. Yo no sé si es a propósito, porque veo el Ministerio de Economía. La venganza del moribundo. Veo el Ministerio de Economía publicando informes. El fantasma. Bueno, en el panorama macroeconómico 2025-2029 estima nueva vez a la baja la proyección de crecimiento económico de la República Dominicana para este año. Otra vez, cuando se hace la revisión de las proyecciones, se baja
el nivel de Otra crecimiento. como dicen los Teletubbies. Otra vez. Hermano, no, déjalo. Pero eso es política. Yo señores, no agenda política mire, electoral. Nuestro querido Isidro, Kelvin y Joel, ustedes no lo escuchan aquí, pero desde los controles mandan unos misiles. Sí. Mira, como de eso de lo que está mandando Irán. La agenda de nosotros es periodismo. Es periodismo. El asunto es el siguiente. Miren, el año pasado la economía creció un 5%. Se expandió un 5%. Hemos explicado muchísimas veces en diversos análisis que para el desarrollo social de nuestro país el crecimiento económico es un elemento sine qua non, es un elemento imprescindible sencillamente. Ciertamente uno puede tener altos niveles de crecimiento económico y bajos niveles de desarrollo social. Ahora, lo que es imposible es desarrollo social sin crecimiento económico. Eso tenemos que tenerlo claro. Y para países como el nuestro es fundamental crecer cercanos a nuestro potencial, que ronda promedio el 5 o 5.5%. El año pasado crecimos un 5%. Las primeras previsiones de crecimiento para este año eran de un 4.5%. Luego fueron revisadas a la baja a un 4%. Y ahora es nueva vez revisada a la baja a un 3.5% del PIB. Ese nivel de ralentización económica es preocupante. Y un elemento que confirma esta realidad es que crecimos apenas un 2.2% en el primer cuatrimestre del año. Eso ya lo analizamos hace un par de semanas en este programa. Pero otro elemento importante también que confirma que se está haciendo más lento el crecimiento, que los niveles de expansión económica de nuestro país van en descenso. Otro elemento que lo confirma es la decisión de la Junta Monetaria de inyectar 81,000 millones de pesos a la economía nacional, utilizando recursos del encaje legal y proporcionando a pymes básicamente el acceso a crédito a un 9% de tasa de interés. El Banco Central busca dinamizar una economía que va lenta en el primer cuatrimestre del año y que, repito, acorde a evaluaciones del mismo gobierno a través del Ministerio de Economía, se revisa otra vez a la baja el nivel de crecimiento económico nacional. La lógica es sencilla, pero tiene el trade-off, como decimos siempre. En economía, siempre donde tú ves una baja, si miras el otro lado de la balanza, hay una alza. ¿Y cuál sería el alza? Dos puntos importantes. La tasa de cambio con el dólar, cuidadito lo que puede pasar por ahí. Se ha controlado después de las turbulencias de finales del año pasado y principio de este año. Cuidadito. Y los niveles de inflación. ¿Por qué? Porque le vamos a inyectar pesos a la economía, ciertamente, abriendo el margen de crédito con menores tasas de intereses para que los sectores productivos aumenten su nivel de inversión y con ese aumento de nivel de inversión aumenta el nivel de rentabilidad y de producción. Por lo tanto, crecería un poco más la economía o al menos no se revisaría a la baja nueva vez la proyección para este año. Esa es la lógica económica básica para que se entienda fácil. El asunto está en que cuando una mercancía abunda en economía, acorde a la ley de oferta y demanda, tiende a bajar su precio. Y el dinero hay que verlo como una mercancía. El tema es que el dinero tiene una característica especial. El dinero es una mercancía que ayuda a adquirir otras mercancías, pero no deja de ser también una mercancía. Y si el dinero abunda, pierde valor, sube el precio y en comparación ante el dólar se pudiera depreciar y eso a su vez puede generar inflación. Obviamente el Banco Central sabe esto y ellos hacen pronósticos con instrumentos muy avanzados a nivel econométrico y todas las proyecciones y análisis que ellos han hecho indican que el nivel de inflación seguiría en el rango meta de entre 3 y 5%. A nivel técnico se habla de 4% más menos 1%. Por lo tanto, yo entiendo la política monetaria, yo entiendo la lógica de lanzar ese dinero a la calle, pero advierto, como otros economistas, incluyendo a mi profesor Jaime Aristia Escuder, que advierten que esta política zigzagueante envía a veces mensajes contradictorios a los agentes económicos y pudiera resultar contraproducente. Ese es el claroscuro de la economía dominicana en el primer cuatrimestre. Mira, hay varios aspectos relevantes. Ya tú tocaste el caso del informe Panorama Macroeconómico 2025-2029 que acaba de emitir el moribundo. Pudiéramos titularlo La revancha del moribundo.
el Ministerio de Economía. Sin embargo, yo quiero referirme a otra noticia dentro del aspecto económico para abarcar otro tema, más que dar mi opinión al respecto, y fue que en el día de ayer la Junta Monetaria liberó 81 mil millones de pesos en crédito para dinamizar, bueno, del encaje legal, ¿verdad?, del Banco Central, para dinamizar la economía. Ellos lo hacen en varias partidas, hay una de 50 mil millones de pesos, hay otra de 17 mil millones de pesos que se había tomado en una resolución anterior de la Junta Monetaria y que ahora se extiende, anteriormente se había hecho para adquisición de vivienda de bajo costo, ahora se extiende ya a otros sectores, la agropecuaria, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros. Y hay otra partida, ¿verdad? En total suman 81 mil millones de pesos. Y en el día de ayer, esa fue, diríamos, la principal noticia en el aspecto económico. Ahora, ¿qué pasa? Que el punto de esta liberación del encaje legal radica en que ante la revisión a la baja de la tasa de crecimiento económico, el gobierno intenta dinamizar la economía, abaratando el crédito. Abaratando el crédito, la gente puede tener acceso al crédito a una tasa mucho más manejable y por tanto puede incentivar el consumo y la inversión por aquello del efecto multiplicador del dinero. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es que bueno que aquí acaba de llegar José, que en el año 2023, esta pregunta yo se la quería hacer al presidente en el de ayer, el presidente la respondió, pero ya como Cueva había tratado ese tema, entendía que no era prudente, diríamos, dar muchos detalles. Pero ¿qué pasa? Que en el año 2023 el gobierno liberó para el encaje legal 60 mil millones de pesos. Y todos aplaudimos eso, con las manos y con los pies. Y resulta que luego el doctor Jaime Ariste Escuder comenzó a preguntarse que dónde estaban los 60 mil millones de pesos que había liberado el Banco Central a través del encaje legal. Y resulta que ante la incertidumbre nadie respondía. Nadie respondía porque se liberaron unos dineros para destinarlo a unos fines específicos y la gente no lo sentía en la calle. La gente decía, no, pero que yo no sé, como que liberaron esos cuartos. Bueno, ¿y dónde están esos chelitos? Porque los bancos se quedaron con el 50% de ese dinero que había liberado el Banco Central a través del encaje legal. Se quedaron con 30 mil millones de pesos y solamente liberaron la mitad. Y luego ya el Banco Central publicó un comunicado especificando incluso a las personas que se habían beneficiado de esos créditos que el doctor Jaime Ariste Escuder le estaba exigiendo al gobierno. Entonces, yo creo que aquí el reto primero yo saludo esa decisión de la Junta Monetaria. Cualquier decisión que vaya a incentivar el consumo y la inversión, para mí la cojo con beneplácito. Pero el desafío está en que desde el Estado Dominicano se garantice que esos recursos que se liberan a través del encaje legal vayan efectivamente, José, Aníbal y Ernesto, a los destinos que se han trazado, a los sectores productivos que realmente lo necesitan. ¿Cómo lo hace el Banco Central? Bueno, yo no lo sé. No sé cómo el banco garantiza eso, pero el objetivo es que si usted tiene un préstamo, por ejemplo, de consumo, un préstamo de consumo paga una tasa de interés hasta de un 20%. Oye, hasta de un 20% te paga un préstamo de consumo. Con este recurso, la tasa de interés ahora es un 9%. Entonces queremos saber, por ejemplo, si yo tengo un préstamo de consumo de un 20%, yo llamo al banco y le digo, mira, yo necesito renegociar ese préstamo para que me bajen esa tasa de interés. Por eso es bueno que nos comuniquemos con alguien más adelante, ¿verdad? Para que nos den los detalles de esto. Pero en principio es una medida que yo valoro muy positiva. Sí, lo que, claro, es positiva desde el punto de vista de la reacción de la autoridad monetaria, que siempre ha tenido, digamos, la capacidad de respuesta ante las alarmas que la economía está presentando. En el caso de la economía dominicana, aunque eso es positivo, refleja una debilidad, una preocupación que las propias autoridades evidentemente han admitido a partir de esta decisión de inyectar con 81 mil millones de pesos el sistema financiero nacional. En el caso de la economía dominicana ha venido presentando muestras de ralentización. Sectores claves como la construcción están presentando números negativos. El turismo, por más que se quiera decir, ha venido disminuyendo la llegada de turistas, sobre todo los principales orígenes, es decir, de Canadá, de Estados Unidos.
lo que la cifra se ha querido maquillar con el tema de la llegada de turistas de crucero. Pero hay que decir lo siguiente, porque no es una crítica por molestar, ni por hacer oposición, ni mucho menos, sino que el turista de cruceros, primero, no se aloja en la República Dominicana, se aloja en el crucero. Viene por unas horas y no tiene la estadía en el tiempo promedio que tiene un turista que viene por avión, ni tampoco el gasto diario que tiene un turista que viene por avión. Es decir, es una cifra que hay que tomarla con pinzas. Por eso el sector hoteles, bares y restaurantes también ha tenido un desempeño mucho más pobre del que originalmente nos tiene acostumbrados. Y estos dos representan casi el aporte de más del 30% del PIB. Por lo cual, evidentemente, hay preocupación. El sector minería ha caído significativamente por el tema, sobre todo, de la disminución en un 50% de la producción de oro por la parte de la minera Barrick Gold. Las tasas de interés se han incrementado. Sectores de la economía que han perdido competitividad, zonas francas, el mismo turismo, pero sobre todo en el caso de zonas francas, si lo comparamos con otros países como México, que han devaluado su moneda, en el caso nuestro hemos apreciado artificialmente la moneda por un tema eminentemente político. Ahora, José, ¿es un mito o una realidad que ese dinero y perdóname que te interrumpa, ¿es un mito o una realidad que el dinero del encaje legal se quede en unas pocas manos? ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Lo que pasa es que cuando llegan, ahora van a llegar 50 mil millones de pesos a 9%. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Llaman a los clientes preferenciales. No van a llamar a Isidro. Exactamente. Isidro, ve. No. No van a llamar a Isidro, ve. No. Imagínate. No. Unas tasas de interés que han venido subiendo. Qué bárbaro. Y ahora tú tienes 50 mil millones al 9%. Entonces te llaman a fulano, y se queda el dinero. Se queda ahí. En los grandes, en los sectores más importantes, en los grandes empresarios. Claro, aquí el banco ha dicho en su comunicado de la Junta Monetaria que va a canalizar esos recursos por sector. Es decir, que se supone, y ha mencionado incluso el sector micro, pequeña y mediana empresa, que una proporción de esos recursos frescos pues deberían llegar a los sectores de la economía con menos posibilidad o con menos relación en la banca. Y yo pienso que de todas maneras es positiva, porque viene un momento donde hay vamos para un segundo cuatrimestre cayendo en lo que tiene que ver con la tasa de crecimiento. La estimación actual es que crezcamos entre 2.5% y 3%, aunque evidentemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es más conservador porque se alinea un poquito más a la previsión original del Banco Central. Pero yo pienso que la política monetaria tiene que estar activa. Otro tema, estamos anclados en lo que tiene que ver con la revisión de la tasa de política monetaria hasta que la Reserva Federal no disminuya la tasa de interés en Estados Unidos, cosa que puede suceder porque los Estados Unidos decreció en este primer trimestre creo que un 0.2%, si mal no recuerdo. Ya en la próxima revisión de la FED puede haber medidas para tratar de activar la economía en los Estados Unidos. Así que nada, lo que hay que tratar de que estos recursos lleguen a los sectores, sobre todo construcción, los sectores que más han sido afectados por la ralentización, y esto tenga un efecto positivo en la economía dominicana. Indudablemente que ese es el reto. Ya el año pasado vivimos la situación, el Banco Central tuvo que hacer el llamado. No sé de qué manera, bajo qué mecanismo, que ojalá pudiera ser a nivel legal, algún tipo de mecanismo que la Junta Monetaria en conjunto con la ABA pudiera prever, pudiera crear para garantizar, como tú has dicho, José, de que ese dinero vaya a los sectores que realmente lo necesitan en este momento. Y la superintendencia de bancos como el organismo regulador. Porque lo cierto es que el año pasado cuando se hizo, había la intención, se saludó la medida, pero al final
el Banco Central tuvo que llamar la atención y prácticamente denunciar lo que era un secreto a voces. La gente se estaba quejando porque decía, pero es que a nosotros no nos ha llegado nada. Finalmente los bancos tuvieron que admitir lo que estaba pasando, pero ya el daño estaba hecho. Hubo incluso que realizar otra inyección. Hubo, no recuerdo la cantidad exactamente el año pasado, pero el Banco Central hubo de emitir nuevos recursos del encaje legal, sí, porque el otro lo usaron a conveniencia y a criterio de los bancos comerciales, para sus clientes preferenciales, como dijo José, olvidándose del fin ulterior, del propósito que había hecho y provocado esta medida. Ojalá que esto se pueda corregir en esta oportunidad. Lo de la tasa de crecimiento indudablemente es a la baja, pero también tenemos que destacar el componente que esta guerra de aranceles entre Estados Unidos y China ha tenido, ¿no?, en estas previsiones. Usted puede no coincidir con ellas, pero es un reflejo, porque como bien se ha dicho muchísimas veces, cuando en Estados Unidos tosen, aquí nos da pulmonía. Hay una dependencia directa. Lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos es prácticamente un axioma, es un mandato en lo que tiene que ver con la Junta Monetaria, con el Banco Central de la República Dominicana como el máximo organismo de la política monetaria, de la tasa de política monetaria que se ejecute en la República Dominicana. Cuando tuvimos a Jaime, tuvo pronunciamientos en ese sentido. Claro. Entonces, ojalá que esta vez, porque es lo que necesita el país, esos recursos vayan a las manos que verdaderamente lo necesitan y que pueden contribuir al propósito primario de esta medida, que es que el círculo virtuoso de la economía se pueda reactivar y que esto contribuya a que podamos crecer un poco más en medio de esta coyuntura. Mira, eso que tú tocas es importante porque ya diríamos que podemos viajar hacia el plano internacional. Resulta que en estos momentos se está desarrollando una reunión de las 7 economías más industrializadas del mundo. 6 ahora porque Trump se paró y se fue. Efectivamente, el G7 en Canadá. El G7 en Canadá. Al G7 le pasó como al rumbo de la mañana. ¿Y cuál? ¡Ey! Cuidado. ¿Y cuál era la agenda, Aníbal? Precisamente esa, debatir el tema de los aranceles con el presidente Donald Trump. Claro. Que tenían todos los países, tenía Canadá y todos los países que estaban congregados a esta reunión. Pero entonces de repente Trump se para y dice, no, yo tengo algo importante que hacer en Washington porque voy a resolver la crisis de Israel de la crisis y de Irán. Y agarra y se va. Sacó los pies. Entonces es un desprecio, honestamente es un desprecio al club de los países más ricos del mundo. O sea, eso si lo vemos en términos del Producto Interno Bruto, representan como el 45% a nivel global, pero si lo vemos en función de los países de la OCDE, representan como el 70% del Producto Interno Bruto de los países que están integrados en el club de los países ricos del mundo. Trump, ¿qué hace de inmediato? Comienza a hacer propuestas que son, diríamos, dinamita. ¿Cómo cuál? Yo quiero que Rusia se integre y que sea parte ahora, que seamos el G8 con Rusia. Rusia era parte del G7, pero del G8 en ese momento, pero la sancionaron con la invasión a Ucrania en el año 2014. Entonces, no es que ahora se le niegue a que sea parte, pero si estamos en medio de una guerra de Ucrania, donde se supone que hay que buscar soluciones a esa guerra. Proxy, porque la guerra no es contra Ucrania, es contra la OTAN. Efectivamente. Entonces, Ucrania es el parapeto, ¿no? Entonces, para darle razón a Aníbal, todo esto influye en la revisión a la tasa a la baja de crecimiento económico a nivel global, porque esta incertidumbre pesa mucho sobre eso. No, efectivamente, de hecho, uno de los temas por cual la economía dominicana y la mayoría de las economías del mundo han experimentado una revisión hacia la baja en su tasa de crecimiento es precisamente las medidas arancelarias de Donald Trump. Sin embargo, en el caso dominicano, las exportaciones han crecido. No, pero espérate, porque no todo puede ser. Verdad. Ahora no me venga a mí. No, está bien. Por ese caminito.
de que todo es responsabilidad de un choque externo que nosotros no controlamos. Oye, no por la, pero Lionel se pasó 12 años gobernando diciendo que fue por la crisis de Baninter. Ahora yo tengo mi opinión. No, está bien, yo sé que no, yo sé que tú tienes tu opinión. Y bueno, la pandemia yo creo que ya la mencionan menos, pero todavía mira, la economía dominicana no está creciendo como debía este año por la pandemia. La pandemia del COVID. Y la secuela del COVID. Y los aranceles y la guerra. Y los aranceles de Donald Trump, no, ya está bueno, no puede ser. Oye, los aranceles de Donald Trump se lo ha puesto el mundo entero. Y en el caso dominicano, tenemos problemas de algunas empresas que pueden migrar a México, que es el único que mantiene en la mayoría de los sectores, porque a otros le aplicó un arancel de 25% como textiles, por eso el trabajo de CNN, de una empresa del área textil, que va a salir de México hacia la República Dominicana. La República Dominicana sigue recibiendo el 42% de la inversión extranjera que viene en la región, es decir, y las exportaciones dominicanas, vi que se anunció un crecimiento de más de un 22% en el primer cuatrimestre del año, más de un 55% hacia Haití, que es nuestro segundo socio comercial. No, que mientras más se profundiza la crisis en Haití, evidentemente más necesidades tienen ellos de insumos, de materias primas, de combustible. Y menos capacidades tienen ellos mismos de producirla. Por ejemplo, en el caso de los combustibles, los puertos están controlados por las bandas, entonces la República Dominicana ha venido a suplir a través de los puertos dominicanos y operaciones de reportación gran parte de las deficiencias de combustible. Eso antes no se daba porque Haití importaba su propio combustible desde los distintos orígenes. Entonces, realmente esto hay que tomarlo con pinza, hay que evaluarlo positivamente. Un tema que tú no has mencionado, que hemos planteado mucho en este equipo, es la baja histórica en la inversión pública. Es decir, si el gobierno es un driver en la República Dominicana de la economía, lo es en el mercado laboral. Mucha gente critica el crecimiento de la nómina pública, pero ciertamente resolver ese problema no es fácil, porque ¿cómo vamos a votar? Supongamos, como dicen algunos, ¿no? Que con la mitad, es decir, con 300,000 empleados resolvemos el problema. Hay 700 y tantos mil empleados en la nómina pública, pero ¿quién absorbe esos 400,000 empleados que quizás están de más y se pudiesen prescindir de ellos y resolver un tema de gasto corriente que tiene el gobierno excesivo y dedicarlo a inversión, que es algo que genera rentabilidad y que genera actividad económica? No hay nada que, perdón Aníbal, ya para finalizar, no hay nada que genere más concatenamiento y encadenamiento con la economía como el sector de la construcción. Entonces es un sector que ha estado cayendo y en gran parte el gran ausente en los últimos años, para este año tenemos la inversión más baja en más de 60 años. Es el Estado Dominicano, que ha decrecido en los proyectos, tiene 2 o 3 proyectos y está concentrando la inversión básicamente en 7 provincias. Entonces realmente eso también ha tenido una cuota de responsabilidad importante en el ralentecimiento de la economía nacional. Bueno, que quería comentar de que son 700,000 empleados. Si cortas a la mitad son 350,000 empleados. Réstale a eso el impacto que tendría, pero para ponerle un número, porque tú dices, ok, la nómina es supernumeraria, hay que córtalo a la mitad. Ahora tiene que restarle el impacto que cancelar a esa gente tiene en la propia economía, porque son agentes que consumen. Entonces, es un tema, como tú decías, difícil, el tú hablar de cortar la nómina pública, y dadas las propias deficiencias que tiene la economía dominicana, esto da como resultado que el Estado, a través de los gobiernos, sea el mayor empleador. Si a eso le agregamos los niveles de informalidad de la economía también, eso se añade al cóctel que tenemos. Entonces, no es un tema tan sencillo. Hay que enfrentarlo, eso sí, hay que enfrentarlo. Ahora, yo lo que quisiera es que alguien emergiera con un plan y me dijera, vamos a hacerlo así, vamos a cortar por aquí, vamos a abrir aquí, y hasta ahora creo
no hay un plan definido en cuanto, No, en cuanto a que ese el aspecto. responsable de dirigir el Estado y la política económica es el Estado, el gobierno. No, claro, Para claro. eso vamos cada 4 años y votamos. Podemos estar de acuerdo o no. Eso es otro asunto. Claro, pero el problema es que administración van y administración viene y el tema no se resuelve. No, claro. Nosotros estamos hasta el 2019 crecimos un promedio de más de un 5% anual. Eso no tampoco es así. No, yo me refiero a la nómina pública. La nómina, Era de eso, claro. sí, de la pero nómina pública. este gobierno llegó con la idea de recortar la nómina y lo que ha Todos hecho, llegan con la y lo- idea y de lo que ha hecho recortar la es nómina. no solo incrementar la nómina, sino incrementar los salarios de la administración pública. Que bueno, en muchos casos quizás es justo, porque la verdad que ayer yo le decía a un amigo, la ironía de la vida, se le pide a la gente que actúe en el marco de lo correcto, para la policía, que no, a los guardias que no entren en contrabando y ganan sueldo de miseria realmente. O sea, cómo se mantienen en la frontera y mantienen una familia en otra provincia o en el Distrito Nacional, ganando, aunque se le haya mejorado el salario, pero como quiera, sueldos irrisorios. Entonces, realmente, también uno entiende que haya una actualización de los salarios en el sector público, pero realmente esto, junto a otros temas, ha incrementado de manera sustancial el gasto corriente en la República Dominicana, y eso es un problema fiscal que nosotros tendremos que resolver, o sea, la calidad del gasto, porque no es posible, ningún país se desarrolla con una inversión tan baja, por debajo o alrededor del 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, cuando debería ser por lo menos un 5% del PIB. Entonces, y eso tiene un efecto evidentemente en la actividad económica, y una parte muy importante de la ralentización de la economía dominicana tiene que ver con la baja inversión pública, y eso es así. O sea, incluso hay que recordar aquellos gobiernos de Balaguer con la política de varilla y cemento, que era una manera desde el Estado de, bueno, hacer las obras, ¿verdad? El gran constructor de presas, de carreteras, de infraestructura, lo fue Balaguer, pero también a la vez... Pero sin financiamiento externo. Sí, claro. Era la principal bondad de su política económica. Claro. O con poco, o en un nivel bajo de financiamiento externo. Muy bajo. Era un nivel bajo. Pero además el efecto que tenía esto en encadenamiento con la economía, es decir, con el sector ferretero, con el empleo, con la manufactura de muchos bienes que se utilizan en la construcción, con el transporte. Es decir, el efecto es un efecto dinámico, y eso se ha caído realmente. Bueno, vamos a una pausa comercial y continuamos con el contenido de este programa.